Hola, nos encontramos nuevamente. Mi nombre es Celeste Giviche, soy docente adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Hospital Posadas, y hoy les quería hablar de dengue y fiebre hemorrágica argentina. Bueno, vamos a comenzar con dengue. Es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, ¿sí? El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, ¿sí? Es un flavivirus. Posee una sola cadena de ARN que codifica 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Existen 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Se transmite a través de el mosquito, ¿sí? La hembra de Aedes aegypti, que es el vector, y cualquiera de los serotipos puede producir formas graves, pero se han visto mayor cantidad de casos graves y fallecidos en los serotipos 2 y 3. Bueno, vamos a hablar del vector. Se distribuye desde el norte del país hasta las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, ¿sí? La hembra deposita sus huevos en envases caseros que puedan almacenar agua. Acá es importante para tener en cuenta en la prevención de no tener envases con agua o húmedos, ¿sí? Porque una vez que la hembra deposita los huevos, estos pueden estar inactivos hasta 12 meses y además se adhieren a las paredes de los recipientes. Por eso es importante también tenerlos limpios, ¿sí? Y bueno, como les decía, pueden permanecer hasta 12 meses inactivos en los recipientes y desarrollarse más que nada en la época de temperaturas altas, ¿sí? Entre noviembre y junio, ¿sí? Que es cuando también se ven la mayor cantidad de los casos de dengue. Y el 40% de los criaderos de mosquitos se encuentran en el interior de las casas. Por eso es importante tener en cuenta esto de no tener recipientes con agua, húmedos, más que nada por este tema, para contribuir a la prevención. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatogenia. Hay dos teorías. La primera, inmunopotenciación mediada con anticuerpos. ¿Qué significa esto? En una primera infección se producen anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Se cree que en una segunda infección estos anticuerpos no neutralizantes favorecerían la entrada del virus mediante un receptor Fc gamma de los macrófagos, favorecerían la entrada del virus y se produciría una viremia más alta. Segundo, hay otra hipótesis que se cree que hay tropismo por 3 sistemas: el sistema inmune, el hígado y las células epiteliales. Les muestro un dibujito. Bueno, el virus ingresa por la piel, toma contacto con las células de Langerhans, que son las células dendríticas de la piel, viajan hacia el torrente sanguíneo, macrófagos, se produce la entrada del virus a los macrófagos, pueden generar también apoptosis en ellos, producción de citoquinas y más viremia. Bueno, llegarían a las células endoteliales. Ahí pueden producir apoptosis, o también se vio que puede estar más que nada para el aumento de la permeabilidad vascular, que va a ser lo que nos va a preocupar más a nosotros en el dengue grave, que también lo van a contribuir las citoquinas. Entonces van a favorecer la permeabilidad vascular, la apoptosis de las células endoteliales, más se cree que están involucradas también las proteínas estructurales que están en las uniones estrechas del endotelio. Bueno, hígado, hepatocito. Se produce también una necrosis y una pérdida de la función, pero esto no por la inflamación, sino por la misma apoptosis que puede provocar el virus en los hepatocitos. Y esto va a favorecer también las hemorragias por disminución de la síntesis de factores de la coagulación y consumo de plaquetas.
Luego, macrófagos. Ya les dije que ahí va a ser un gran sitio de replicación viral y va a contribuir también la inflamación, el tema de la apoptosis y la liberación de citoquinas. Y además, se cree que también hay una supresión de la hematopoiesis en la médula ósea. Todo esto nos generaría trastornos de la coagulación, por ende hemorragias. Bueno, vamos a hablar de la clínica. Tenemos 3 etapas. La etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. En la etapa febril es cuando se produce la viremia, así que puede durar hasta 5 días, aprox. Tenemos fiebre alta, cefalea, dolor retrocular, puede haber escalofríos, puede haber un exantema, ¿sí? Que en general es al final de la enfermedad, pero también se puede presentar en estos casos y es maculopapular, no respeta ni palmas ni plantas y puede estar asociado a prurito también. Bueno, además de esto se pueden producir mialgias, dolor retrocular, esto es importante, náuseas, vómitos, no hay rinorrea y puede haber odinofagia y tos. Ojo COVID. En esta etapa se puede producir deshidratación, por ende hay que tener precaución con los niños y adultos mayores, ¿sí? Y algunos pacientes pueden presentar manifestaciones hemorrágicas, como epistaxis, gingivorragia, petequias, equimosis, pero no quiere decir que estén asociadas, que correspondan a un cuadro de dengue grave, pero pueden aparecer estas lesiones. Bueno, vamos a hablar de la etapa crítica, ¿sí? Se produce luego del cese de la fiebre y hasta 48 horas después. En esta etapa hay que tener en cuenta que se pueden producir las complicaciones, ¿sí? El paciente puede mejorar o empeorar. Entonces, para detectar las posibles complicaciones que se producen por la extravasación plasmática, ¿sí? Que nos puede llevar al shock y las hemorragias, hay que tener en cuenta los signos de alarma, ¿sí? Que son dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, el derrame en serosas, el sangrado de mucosas, epistaxis, gingivorragia, ¿sí? Puede haber metrorragia, hematuria, somnolencia o irritabilidad, sería alteración del sensorio, hepatomegalia que puede ser mayor a 2 centímetros, más que nada en niños, ¿sí? Y en el laboratorio, incremento brusco del hematocrito por la extravasación plasmática, ¿sí? Con caída del recuento de plaquetas. El mecanismo de esta caída es inmunomediado, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos signos, ¿sí? Para identificar los pacientes que pueden evolucionar a un dengue grave, ¿sí? Los criterios para dengue grave son shock hipovolémico por fuga de plasma, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, sangrado grave o daño orgánico importante. Después vamos a hablar bien de esto, ¿sí? Pero yo quiero que se lleven más que nada que esta es la etapa de complicación y hay que estar súper alerta, ¿sí? Para detectar los casos de dengue grave. Bueno, continuamos con la última etapa, la etapa de recuperación. Sí, aquí hay una mejoría clínica. Puede ser 1 a 2 días en la forma de clínica sin gravedad, sí. Y aquí va a haber, mejoría clínica. Vuelve el hematocrito y las plaquetas a sus valores normales. Van a aparecer los anticuerpos, IgG a una cuantía menor, IgM a una cuantía más alta. Y puede haber o no sobrecarga de volumen por la reabsorción de líquidos y además si hubo reposición de líquidos también. Y puede aparecer un exantema tardío, ¿sí? Además de esto. Bueno, ¿cuándo sospechamos dengue? ¿Sí? Algo que no les dije es que es una enfermedad de notificación obligatoria, o sea, hay que notificarla, ¿sí? Entonces, uno va a sospechar. La definición sería una persona de cualquier edad o sexo, sí, que presente fiebre de 7 menos de días de duración y que no tenga afección de las vías aéreas superiores.
obviamente que no haya otra etiología definida. Y tiene que estar acompañado de los dos o más de los siguientes signos: malestar general, mialgias, anorexia y náuseas, diarrea, vómitos, erupciones, petequias, en el laboratorio leucopenia, trombocitopenia, y algo que me faltó decir, cefalea y dolor retrocular. Pues por otro lado tenemos eh, tenemos una clasificación de dengue y dengue grave, ¿sí? Dentro de la clasificación de dengue tenemos el dengue con signos de alarma y sin signos de alarma, ¿sí? Y el dengue grave, que ya habíamos hablado un poco, que tenemos que tener en cuenta el escape masivo de fluidos, o sea, la extravasación, la hemorragia grave y el daño de órganos, ¿sí? Y volvemos a repetir los signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos, los derrames serosos, ¿sí? La hemoconcentración en el laboratorio con la caída de plaquetas, la hepatomegalia y la alteración del sensorio, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de clasificar. Y algo importante, aunque uno no tenga el diagnóstico etiológico y lo sospeche, hay que realizar el tratamiento igual, sin el diagnóstico etiológico, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de clasificación, ¿sí? Dentro del dengue sin signos de alarma tenemos los propiamente dichos sin signos de alarma y los pacientes que tienen riesgo social o condiciones coexistentes. Por ejemplo, las embarazadas, los niños, los adultos mayores, obesos, diabéticos con cardiopatías u otras patologías, ¿sí? Que viven solos, que no pueden concurrir al hospital, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta también esto a la hora del tratamiento, ¿sí? Y cómo proceder con estos pacientes. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico, ¿sí? ¿Qué le tenemos que pedir a un paciente que sospechamos que tiene dengue? Primero que nada, un laboratorio, ¿sí? En el laboratorio vamos a evidenciar, como veníamos hablando, leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia y puede haber también incremento de las transaminasas, ¿sí? Luego, para el diagnóstico etiológico, algo importante. Dentro de los estudios de imágenes, podemos pedirle, y más si sospechamos algún derrame seroso, alguna imagen, ¿sí? Placa de tórax, si es necesario no tomografía, ecografía para ver si hay líquido libre o no abdominal. Y bueno, eso. También todo va a depender de la clínica del paciente, cómo se nos presente, ¿no? Depende si es un dengue grave o no. Y si es un dengue con signos de alarma. Diagnóstico etiológico, entonces. Nosotros ya sabemos que cuando se instaura la fiebre, hasta el fin de la fiebre, vamos a tener viremia. Entonces, en esta etapa, para el diagnóstico, nos podemos apoyar en la detección del virus o del NS1, que es una proteína no estructural, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en la detección de estas dos variables, ¿sí? Y después, luego del quinto a séptimo día, ya se va a producir la detección de anticuerpos. Entonces, la producción de anticuerpos, primero de IgM y un poco más tardío de IgG, ¿sí? Entonces vamos a pedir serologías en esta etapa. Así que es importante recordar esto, ¿sí?
Entonces, como les dije, un paciente con dengue sin signos de alarma, sin comorbilidades, se va a tratar de manera ambulatoria. Le vamos a indicar reposo, hidratación. Puede, en caso de fiebre o malestar o mialgias, puede, y cefalea también, puede ingerir paracetamol hasta 2 gramos día, con una dosis de 500 cada 6. No AINES, no aspirina, no corticoides y nada intramuscular, ¿sí? Si persiste la fiebre, más hay que usar más que nada, más que nunca, perdón, tul, mosquitero, ¿sí? Y repelente. Y hay que tenerlos adiestrados para que reconsulten en caso de aparecer los signos de alarma, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esto. Entonces, tenemos los pacientes que no tienen signos de alarma, pero tienen estas comorbilidades o riesgo social, ¿sí? El tratamiento puede ser hospitalario. Si no tolera lo bioral, no le voy a hacer hidratación bioral, le puedo hacer hidratación endovenosa, ¿sí? También lo voy a mantener, voy a hacer el aislamiento de los mosquitos, o sea, usando el tul y el repelente, ¿sí? Y bueno, control clínico. Y también obviamente tratamiento sintomático con paracetamol. Bueno, después control de signos vitales y obviamente también hacer un hemograma diario y controlar los signos de alarma luego del cese de la fiebre, cada una. Bueno, dengue grave. Estos pacientes van a requerir eh, unidad de terapia intensiva. Hay que recordar que estos son los pacientes que pueden presentar sangrado activo, shock hipovolémico, distrés respiratorio secundario de derrames serosas, más que nada derrame pleural, y daño de órgano, miocarditis, hepatitis, ¿sí? Y encefalitis. Bueno, estos pacientes vamos a iniciar eh, con una expansión, ¿sí? Un poco más exhaustiva que los pacientes con signos de alarma, que vamos a usar solución fisiológica o Ringer a 20 miligramos kilo de 15 a 30 minutos. Obviamente que eh, estos son estos parámetros son en un paciente estándar. Siempre también hay que tener en cuenta si el paciente tiene o no comorbilidades como alteraciones cardíacas, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Estos son parámetros arbitrarios. Obviamente en la clínica difieren mucho siempre, en la práctica. Entonces, primero... Ay, ¿por qué hago esto?
Bueno, vamos a hablar de fiebre hemorrágica argentina. Enfermedad viral, sí, una zoonosis. El agente etiológico es el virus Junín, perteneciente a la familia Arenaviridae, género del arenavirus. Sí, pertenecen al género de Nuevo Mundo, como el virus Machupo de Bolivia, sí. Fue aislado en 1958 y estos virus se caracterizan por ser partículas esféricas con un diámetro promedio de más o menos 130 nanómetros y están recubiertos por una membrana lipídica que contiene unas proyecciones glucoproteicas en la superficie y poseen unas partículas granulosas que son los ribosomas adquiridos de las células que los hospedan. Por esta característica se denominó arena, ¿sí? Están compuestos por ARN monocatenario, ¿sí? Que posee dos segmentos, uno largo y uno corto, ¿sí? Así que, bueno, y está limitado a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Más que nada toda el área rural, ¿sí? Y afecta más que nada a varones con ocupaciones agrícolas. Esto es estacional, los brotes son estacionales a comienzos y a finales del verano y alcanza el pico en otoño terminando en invierno, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la transmisión. Ya les dije que es una zoonosis, ¿sí? El reservorio es el ratón Colimis musculinis, ¿sí? Que también se llama el ratón maicero, laucha manchada, ¿sí? Este roedor sufre una infección crónica asintomática, ¿sí? Elimina el virus a través de saliva, orina y sangre, ¿sí? Y la infección se produce a través del contacto con la piel por escoriaciones, inhalación de partículas que porten el virus, en realidad aerosoles, y se puede dar la infección por las mucosas, ya sea conjuntival, nasal u orofaringia. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatogenia. El virus tiene tropismo por las células dendríticas, macrófagos, monocitos, megacariocitos y células parenquimatosas como el pulmón, riñón, el hígado, sistema nervioso central, también células endoteliales, miocardio, ¿sí? Entonces, va a ingresar a través de los aerosoles por el tracto respiratorio y se va a distribuir hacia los otros órganos que ya dijimos, ¿sí? Hígado, sistema nervioso central, riñón también, ¿sí? ¿Dónde se va a replicar? Entonces va a haber replicación inicial en los pulmones, diseminación al tejido hematopoyético, hígado y riñón, ¿sí? Está afectada gravemente la hematopoiesis por necrosis linfoide. Va a haber hemorragias por alteración cuantitativa y funcional de las plaquetas y alteraciones en la hemostasia por disminución del factor 8 y factor 9 y el plasminógeno, ¿sí? También va a haber compromiso endotelial con un aumento del vaso activo óxido nítrico, disminución del factor von Willebrand y liberación de prostaglandinas, ¿sí? Además, el compromiso neurológico se va a producir por inmunocomplejos en el endotelio capilar y va a haber un aumento del el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y una disminución de los linfocitos TCD4 con lo que va a producir una inmunodepresión transitoria. Bueno, vamos a hablar un poco de la clínica. La enfermedad se presenta con un periodo de incubación de 7 a 14 días, hasta 21 puede ser también. Consta de 3 fases: prodrómica, neurológica, hemorrágica y convaleciente, ¿sí? La fase prodrómica comienza de manera insidiosa, ¿sí? Con escalofríos, decaimiento, anorexia, cefalea, mialgias y fiebre. Puede haber letargo también, irritabilidad. Y al examen físico tenemos un paciente con
eritema, que puede ser desde cara, se puede extender a cuello y tórax superior, ¿sí? Inyección conjuntival y sangrado gingival también. Puede también tener adenopatías laterocervicales, petequias, y en las mujeres se pueden presentar también hemorragias. Bueno, vamos a hablar de la fase convaleciente, sí, que se puede prolongar de 1 a 3 meses después de la enfermedad aguda. Eh, puede haber en este periodo astenia, letargo, irritabilidad, alteraciones en la memoria, ¿sí? Y el 10% de los pacientes que fueron tratados con plasma de convaleciente, que ahora vamos a ver que es uno de los tratamientos, desarrollan un síndrome neurológico tardío, ¿sí? Que puede aparecer de 4 a 6 semanas luego de esta infusión, y los síntomas se instalan de forma paulatina. Al examen físico pueden tener los pacientes fiebre, paresia del sexo par, nistagmus, ataxia, con reflejos osteotendinosos normales, ¿sí? El 90% de los pacientes puede desarrollar cefalea de moderada intensidad, náuseas, vómitos, mareos. Eh, el 40% puede desarrollar diplopía, cambios en la conducta. El 70% puede presentar visión borrosa, dificultad en la marcha y acúfenos, ¿sí? Estas imágenes eh, las tendría que haber juntado en las otras diapositivas, pero bueno, se ve la inyección conjuntival, sí, no se ve muy bien el edema, pero era más o menos como para mostrarles un poco el examen físico del pródromo de la clínica. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico, más allá de apoyarnos en la clínica de la epidemiología. En el laboratorio, como les dije, más o menos vamos a encontrar trombocitopenia, leucopenia, puede haber prolongación del KPTT, descenso de los factores de la coagulación, ¿sí? Sedimento urinario con cilindros hialinos o granulosos. Y para el diagnóstico etiológico, me gustó este cuadrito, que es bastante esquemático.
La fase aguda, la viremia va a ser bastante bajita. Igualmente podríamos hacer una PCR, ¿sí? En suero, o podemos hacer anticuerpos, ¿sí? Con ELISA. Luego sería del 12º día de inicio de síntomas. Y luego, esa sería nuestra primera muestra. Y luego tenemos que evaluar la conversión serológica mediante una segunda muestra tomada luego de los 30 días, ¿sí? Ya sería en la fase de convalecencia. Así que ese sería el diagnóstico. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento. Más que nada, sostén, ¿sí? Si necesita transfusiones, si necesita un oxígeno, obviamente si necesita una unidad de terapia intensiva en caso de que esté ventilado o no, o vasopresores, ¿sí? Todo eso sería tratamiento de sostén. Y hay un tratamiento específico que es la administración de plasma inmune de convalecientes y a una dosis de 3.500 unidades kilo peso, ¿sí? Dentro de los 8 primeros días de la enfermedad. Así que esto es muy importante porque se vio que disminuyó la mortalidad de a un 20-30% previa a 1%, ¿sí? Bueno, esta enfermedad tiene una vacuna, sí, es una vacuna a virus atenuado, y los pacientes que la pueden recibir no deben desarrollar actividades o residir también en las 4 localidades de las provincias donde se detectaron casos. Pueden ser hombres y mujeres mayores de 15 años, no haber recibido la vacuna de Candid anteriormente. En el caso de mujeres no tienen que estar embarazadas. Además, los pacientes con tratamientos prolongados con corticoides sistémicos o que presenten cuadros de inmunosupresión no deben recibir la vacuna, ¿sí? Y si un paciente recibió otra vacuna o gamma globulinas en el mes previo, tampoco debe recibirlas, ni tampoco si las recibió, no debe recibirlas tampoco en el mes posterior a la aplicación de esta vacuna, ¿sí? De Candid 1. La vía de administración es intramuscular y preferentemente en el deltoide izquierdo. Como efectos adversos tenemos cefalea, decaimiento, puede haber mialgia, fiebre, ¿sí? Mareos, lumbalgia, dolor retroocular, hasta un exantema también. Y puede haber leucopenia leve, menos de 4.000 blancos, o plaquetopenia también, menos de 150.000 plaquetas, y microhematuria. Estos eventos pueden desaparecer espontáneamente o con tratamiento sintomático, ¿sí? Y también podemos ver reacciones locales, dolor, molestia en el sitio de inoculación, picazón, eritema, hasta una leve induración. Y el tratamiento sintomático va a constar de paracetamol o otros AINES derivados de pirazolínicos para la fiebre y los dolores, metoclopramida en caso de los vómitos, y dieta y eventualmente loperamida si se presenta diarrea. Bueno, les agradezco mucho por la atención, espero que disfruten la clase.